¿Ok? Listo. Iniciamos entonces. Como ya saben, la invitación para el día de hoy fue para brindarle consejos para estimular el habla y el lenguaje de sus hijos. Es una guía muy práctica para poder aprender a aplicar ejercicios, actividades que puedan estimular a sus hijos en la comunicación. ¿Ya? Mi nombre es Gonzalo Caillagua, soy licenciado tecnólogo médico, titulado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, y vamos a dar inicio. Vamos a ver. A ver, perdón, hubo una interrupción. ¿Ok? El desarrollo del lenguaje es muy importante para los seres humanos. ¿A qué me refiero? El lenguaje en sí es fundamental para la interacción entre personas. ¿Ok? Y como coloco ahí, el lenguaje en sí solo no tiene vamos a decir, la posibilidad de generar un crecimiento total. O sea, el lenguaje va acompañado tanto del desarrollo físico, el desarrollo mental, el desarrollo emocional, y como coloco al último, el desarrollo social. ¿Y por qué? ¿Por qué coloco al final la parte social? Porque es el objetivo principal a donde apuntan todos los desarrollos. Como repito, tanto el físico, mental, emocional, asociado todo al lenguaje y relacionado al social, porque es ahí donde los seres humanos vamos a interactuar, vamos a expresar todos nuestros conocimientos. ¿Ok? ¿Y por qué? ¿Por qué es que interactuamos? ¿Por qué es que al final tenemos esa motivación por expresar nuestra comunicación? Como niños, por ejemplo, que juegan, saltan, corren entre personas o entre niños que de repente a veces ni se conocen, pero juegan. ¿Por qué esa motivación por la interacción? Básicamente porque es una necesidad biológica. Aquí coloco necesidad biológica de aprendizaje. Y eso es cierto, porque nosotros aprendemos todo. Aprendemos desde lo físico, desde lo mental. Y lo mental está asociado a lo cognitivo, todo lo que son las funciones cerebrales, el lenguaje, etc. Y está también lo emocional y lo social. O sea, el aprendizaje de todas esas áreas, ¿ok? Están relacionadas a la necesidad, una necesidad natural de todos nosotros, de todos los seres humanos. ¿Ok? Y lo importante ahí es que si bien mencioné que el desarrollo es un complejo complemento de lo que les acabo de mencionar, el lenguaje definitivamente está al número uno, o la comunicación está arriba, desde mi percepción, está arriba de todo, porque nosotros necesitamos comunicarnos para poder expresar nuestras necesidades, sentimientos. Entonces, vamos a explicar por qué la importancia del lenguaje. Y aquí vamos a hacer un paralelo. Ok, perdón, vamos a tomarnos unos segundos. A ver, creo que hay quienes quieren ingresar. Ok, ya está. Sí, listo. Vamos, seguimos avanzando entonces. Ya hablamos de la importancia del desarrollo total y de por qué el lenguaje está, o la comunicación está arriba, en unos puntos más arriba, en paralelo con el desarrollo físico, por ejemplo, el caminar, el saltar, el correr. El lenguaje, o la comunicación en sí, está por encima, desde mi percepción, como les repito, porque es la habilidad que nos va a permitir a nosotros interactuar, relacionarnos, conocer personas, comunicarnos en sí. Y aquí voy a hacer una diferenciación tanto en el lenguaje habla y la comunicación. Aquí les voy a explicar la importancia de cada uno y cuál de ellas quizás entre lenguaje habla y comunicación, cuál de ellas quizás está un poco más arriba en importancia, ¿ok? En resumen, el lenguaje es toda la información que nosotros vamos aprendiendo. Desde que hemos nacido en adelante vamos aprendiendo un montón de información. Desde objetos, juguetes, familia, desde muy pequeños, y más cosas en adelante, ¿ok? Todo eso lo aprendemos, todo eso es lenguaje, ¿ok? Y el habla es todo lo que vamos expresando, todo eso que hemos aprendido,
y que desde que nacemos vamos desarrollando esa habilidad de producir sonidos, primero llantos, después sonidos vocálicos, sílabas, palabras después, todo eso habla, lo que nosotros vamos escuchando del lenguaje, ¿ok? Pero la comunicación es la interacción en sí, la necesidad de poder decir algo hacia alguien, desde muy pequeños, por ejemplo. Se cree que por ahí el llanto es solamente una expresión de necesidad. Sin embargo, el llanto se ha comprobado que es parte de una forma de comunicación desde el nacimiento. Los bebés, los recién nacidos, se comunican a través de ellos, a través del llanto, porque tienen hambre, porque les duele algo, porque están incómodos, porque tienen calor quizás. Hay un llanto y los padres saben de eso. Reconocen cada tipo de llanto, al tiempo lo van relacionando a una necesidad diferente, no reconocen tipos de llanto, por así decirlo, entre comillas, ¿verdad? Pero esa necesidad de poder expresarlo, eso es comunicación, ¿ok? Eso es interacción. Y la cumbre definitivamente de la interacción, entre comillas, desde que nacemos, son las primeras palabras, definitivamente. Por eso, en cualquier consulta, a cualquier especialista que vayan, siempre le preguntan a qué edad fueron sus primeras palabras, porque ese es el hito que marca cómo fue su desarrollo. Las primeras palabras, ya lo vamos a explicar más adelante, aparecen alrededor del año, año y medio, es un promedio. A veces aparecen antes, ya le vamos a explicar la diferencia entre palabras y algunos sonidos similares a palabras o sílabas similares a palabras, ¿ok? Les repito aquí, si tienen alguna consulta, la pueden ir escribiendo en el chat, ya las puedo ir a ver en unos momentos. Ok, seguimos entonces. Ya aprendimos la diferencia entre lenguaje, habla y comunicación, entendiendo que la comunicación es parte la comunicación es el punto un poco más importante dentro de estas definiciones. Vamos a dar pase a algunos más. Excelente. Ok. Si tienen alguna consulta, ya saben, la pueden escribir. Seguimos avanzando entonces. Ya está la diferencia entre lenguaje, habla y comunicación. Comunicación, importante, interacción, la necesidad de relacionarse con seres humanos, con otras personas. Y aquí vamos al punto importante, que es lo que necesitan aprender ustedes, papás, de todas maneras, para poder quitarse las dudas de si habló tarde, tiene algún inconveniente, o si hay algunos conceptos o algunas, vamos a decir, habilidades del lenguaje que todavía no aprende según la edad de mi niño, cuáles son esas edades, básicamente, ¿ok? Y vamos a aprenderlo desde muy pequeños, ¿ok? Vamos a ser pues, minuciosos desde muy pequeños, desde que nacen, y van a aprender también de cómo desde muy pequeños los niños tienen la habilidad no solamente de comunicarse, como dije hace un rato, que es importante, la comunicación, la interacción, sino de poder aprender todo lo que sucede a su alrededor. Entonces es muy importante y esa va a ser una de las actividades a recomendar, la comunicación, el hablar siempre con sus hijos. Eso lo vamos a explicar más adelante, ¿ok? Desarrollo. Entonces el niño se pregunta, ¿cómo lo desarrollo? ¿Cómo desarrollo un lenguaje? Lo vamos a explicar desde muy pequeños. Miren. Desde los 0 a los 6 meses, ¿ok? El niño se expresa, ¿sí o sí? Hay una expresión. Como le dije hace un rato, como un ejemplo, los niños los recién nacidos, desde los 0 meses, tienen o van aprendiendo que tienen la capacidad de producir sonidos, tipo ruidos, llantos en sí, cuando son recién nacidos, y que poco a poco los van asociando a comunicación, a comunicar sus necesidades, a expresar sus necesidades. ¿Ok? Eso sucede entre los 0 y 2 meses aproximadamente. Desde los primeros 2 meses, el niño va entendiendo esa capacidad. ¿Ok? Más adelante va asociando más ruidos, más sonidos, vamos a decirlo así. Todo lo que yo menciono como sonidos son producción de ruidos asociados a palabras. Eso ya lo voy a explicar un poquito más adelante. ¿Ok? De los 2 a los 4 meses, la etapa de gorjeos. Mencionan aquí los sonidos de garganta, básicamente. Lo que de manera práctica los padres de familia fueron aprendiendo que eran como el sonido de agú. Y un sonido de gorjeo básicamente es
que se fue relacionando a una GU, y de manera práctica se puede entender así. Eso lo aprende entre los 2 y 4 meses, lo va usando cada vez más. Ahora, aquí coloco, lo hace en juego en solitario como también con intención de comunicarse. ¿Ok? Permítanme un segundo, ahorita les explico un poco más de la intención de comunicarse. Vamos a dar pase a alguien más. ¿Ok? Ok, listo. Ya ingresaron unos cuantos más. Ok, seguimos entonces. A ver, quiero preguntarles si hasta el momento está quedando todo claro. ¿Tienen alguna duda? Escriban en el chat si se escucha bien, si la información está quedando clara. A ver, ¿me dicen si está quedando todo bien? Ya, perfecto. Excelente, excelente. ¿Alguna duda hasta el momento? No hay problema, no hay problema. Ahorita hago un breve resumen de qué, hasta el momento de qué es lo que hemos hablado y en qué punto estamos. Excelente, ¿ya? Continuamos entonces. Vamos. Haciendo un breve resumen, hemos dado la importancia, o hemos explicado la importancia del lenguaje dentro del desarrollo del ser humano. Si bien tiene diferentes áreas, el lenguaje está arriba, porque nos da la habilidad de interacción, de relacionarnos entre seres humanos. ¿Ok? Y dentro del lenguaje, la habilidad del habla y la habilidad de la comunicación, en esos tres, la habilidad de comunicarnos es expresar más allá de que solo palabras, sino es expresar necesidades, sentimientos. Eso nos da la posibilidad de entender que la comunicación es el top, el punto a donde debemos de llegar. ¿Ok? Y aquí el desarrollo, continuamos entonces, nos quedamos a los 4 meses. Los sonidos de gorjeos son la posibilidad de los niños de 4 meses aproximadamente de comunicarse, pero no necesariamente lo hacen o continuamente con una intención de expresar algo, sino lo hacen a veces también como con un solitario, como coloco ahí. Van probando, van tanteando, podríamos decir, ¿ok? Perdón, una interrupción, ¿ok? Los niños en el juego en solitario van tanteando qué sonidos puede producir con el sonido, con los gorjeos. Lo mismo va a suceder a los 6 meses con los sonidos vocálicos. Se va a dar cuenta, el niño de esa edad se da cuenta que con el movimiento de labios y los ruidos que ya producía anteriormente, puede emitir otro tipo de ruidos, otro tipo de sonidos. Y con alegría, como ven en el bebé ahí, con alegría se va dando cuenta que hay más allá de solamente llantos, que hay más allá de solamente juego solitario. Con los sonidos vocálicos y consonánticos, a modo de juego, todo en modo de juego, se va dando cuenta de que hay más interacción, que los papás los entienden un poco más. ¿Ok? Y aquí hay un punto muy importante que hay que entender. El niño, como ustedes han dado cuenta, el niño imita, ¿verdad? Sonidos que ha ido aprendiendo, imita. Lo imita a través de lo que escucha. Y es muy importante, papás, que desde esa edad hablen con ellos, pero constantemente. ¿Ok? Es una recomendación que tengo claro que lo hacen, pero sepan por qué lo hacen y por qué lo tienen que seguir haciendo. Hablar con ellos es muy importante. ¿Ok? Ellos imitan, escuchan bien, van analizando y lo que va quedando lo va produciendo, lo va imitando. Por eso vamos a ver más adelante, por eso, perdón, te interrumpí. Por eso vamos a ver más adelante cómo es que las palabras van fluyendo. ¿Ok? Va fluyendo en función a lo que ellos van escuchando. Entonces es muy importante eso, eso. Otro punto también, otro término sumamente importante es que los niños escuchan, ¿ok? Escuchan lo que va sucediendo a su alrededor, que normalmente o es la comunicación que va de papá a hijos, ¿ok? Pero
Cuando ellos ya empiezan a los 4 meses con los gorjeos, a los 6 meses con los sonidos de vocales y consonantes a modo de juego, ellos van explorando. Como dije hace un rato, van tanteando. ¿Qué pueden decir? Se escuchan a sí mismos y lo vuelven a repetir. Se escuchan a sí mismos y lo vuelven a repetir. A eso se le denomina retroalimentación. Entonces, esa habilidad de retroalimentación es la que nos brinda a nosotros, a todos nosotros que hemos aprendido la comunicación desde pequeños, a darnos cuenta que teníamos la habilidad para hablar. Y eso es muy importante. Pero la retroalimentación se da en base a lo que escuchan. Si no escuchan nada, es probable que demoren en producir sonidos. Por eso es muy importante la interacción con sus hijos. Desde esa edad, ojo, y desde esa edad también hay muchas actividades que se pueden aplicar. Ok, de 6 meses a un año. Aquí ya hacemos un compacto hasta el año. ¿Por qué? Porque aquí ya sucede, definitivamente si nos vamos hasta el año, las palabras. Aquí aparecen las palabras. Pero tiene un proceso. ¿Se acuerdan que exactamente 6 meses cumplidos, el niño ya producía sonidos, sílabas, perdón, producía vocales, juegos, hacía ya juegos con la boca, juego con los labios y con los sonidos que ya podía producir con la garganta, ya había un cambio más, otros sonidos. A los 6 meses en adelante ya aparecen las sílabas, todo a través del juego, el mismo concepto, es el mismo concepto del niño. De aquí en más, aquí a veces es bueno que lo apunten, de aquí en más todo va en crecimiento. O sea, no es que lo aprende y ya se quedó y ya no aprende más. No, aquí aprende los sonidos vocálicos, así como antes aprendió los sonidos de gorjeos y como antes era el llanto, fue avanzando y después de los sonidos, de las vocales, aparecen las sílabas. Ahí como ven en la imagen, pa, 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 pa. Eso entre los 6, 8 y 9 meses. Plantean todo tipo de sonidos. Aquí hay una gran diferencia. ¿Y esto por qué lo coloco aquí? Porque las sílabas dan pase a las primeras palabras, pero aquí hay una ligera confusión, porque la gran mayoría de papás en la emoción notan o sienten que esas sílabas ya son palabras. Y aquí la forma de poder diferenciar entre una sílaba y una palabra es la intención. Pueden ver en esta otra imagen, el niño mirando a papá y le dice papá. Y el niño mirando a mamá y le dice mamá. Esa intención, ¿verdad? Aquí les explico, miren. El niño produce sonidos, el niño habla. El niño escuchó tantas veces papá, porque lo vio a él, le dijo papá, su lenguaje fluyó junto con el habla. ¿Pero con qué intención? Con la intención de mostrarle algo, de decirle algo. Eso es comunicación. Entonces, esa interacción es el objetivo principal de la terapia del lenguaje. Lograr que todo lo conocido, todo lo que él va almacenando, todo lo que va aprendiendo y todo lo que va pudiendo hablar, lo refleje hacia alguien más. Que haga una interacción, que haga una interrelación con alguien más. Ese es el objetivo principal de la terapia del lenguaje en desarrollo infantil. ¿Ok? Me dan unos segundos. Ok. Continuamos. Entonces, va quedando claro. Ahora, en este simple ejemplo, muy sencillo, de la diferencia entre el lenguaje, habla y comunicación. Todos son importantes, pero si hay una interrupción en las ganas de querer decir algo, a lo que se le denomina intención comunicativa, si algo se detiene ahí, el lenguaje que aprendió y el habla que tiene fluyendo no va a ser tan funcional, por así decirlo. Eso se tiene que lograr. ¿Y cómo se logra? Enseñándole el conversar con alguien, el interactuar con alguien más, el jugar con alguien más porque son niños, el jugar con la familia, que son de su edad o son un poco más grandes. Jugar, en esa interacción se da la comunicación. ¿Ok? Aquí nos estamos centrando de 6 meses a un año. Todavía no ha salido de el nido de familia, vamos a decir, el nido de casa. Todavía no sale de ahí. Pero va a salir. Sin embargo, es muy importante que desde esa edad, e incluso ya se dieran cuenta que desde mucho más atrás, ¿verdad? Desde que nace, ellos van aprendiendo de qué es interacción. Entonces, lo van aprendiendo aquí para reflejarlo más adelante. Vamos a seguir avanzando aquí sin dejar de lado que a esa edad, dentro de esa edad, en realidad lo coloco al final
porque es parte de lo que ha sucedido durante todo ese año. La evolución favorable a nivel de comprensión, reconocimiento de situaciones y lo que dije hace un rato, intención comunicativa. ¿Qué quiere decir? El niño ha ido analizando, ha ido comprendiendo ciertas cosas desde que nace en adelante. Al año ya se va dando cuenta, vamos a decirlo por hábito constante, por hábito continuo, por ejemplo, cómo jugar con ciertos juguetes, cómo su plato y su cuchara sirven para comer. Ok, no lo van a hacer solos todavía, pero van a entender para qué sirven esa cuchara, o para qué sirve, perdón, esa cuchara, sabe que tiene que ir a su boca. Normalmente durante el año todavía no va a la boca, no vuelan, si se lo dan en la mano, esa cuchara vuela, y la comida vuela con él también, pero va entendiendo para qué sirve, sabe que en ese plato hay una comida, sabe que los juguetes se juntan o se guardan, sabe que si quiere cambiarse, o sea, si se siente incómodo, lo va a demostrar de cierta forma. Entonces él ya comprende situaciones. Vamos avanzando. De 1 a 2 años, ¿ok? De 1 a 2 años definitivamente todo va avanzando, todo va creciendo. El desarrollo, como le dije hace un rato, el desarrollo va en aumento. No hay otra. Siempre va en aumento. Y aquí es muy importante hacer de repente un paréntesis, porque de 0 a 1 año y de 1 año en adelante van a notar muchos cambios. Ya es experiencia propia. A las familias que he podido atender, vamos a decirlo de esa forma, apoyar con la terapia de lenguaje, siempre notan diferencias durante el primer año y el primer año en adelante. Antes hacían ciertas cosas y luego ya no tanto. O de repente ya no lo hacen. Entonces, ahí ya hay ciertos inconvenientes. Entonces, ahí se evalúa en función a otros profesionales, con otros colegas, pero si ustedes se dan cuenta, son puntos importantes. O sea, que los puntos que les acabo de mencionar son puntos tan importantes que los maneja el terapeuta del lenguaje, como lo maneja el médico general, por así decirlo, el pediatra, el neurólogo, son hitos importantes dentro del lenguaje y desarrollo. Entonces, y la comunicación, como le dije, que es ciertamente el punto más importante, aquí, en esta etapa o dentro de esa etapa, es donde se van a notar los cambios. Y aquí el niño tiene que ir siempre a más. ¿Ok? Aquí le menciono, inicia la comprensión de órdenes simples, reacciona a la entonación del no y logra usarlo, evoluciona favorablemente la utilización de palabras con significado. Esto básicamente, para hacerlo más práctico, el niño a través del juego puede comprender los intercambios. Por ejemplo, dame, toma, a modo de juego, evidentemente todavía no hay una comprensión del total de si lo entrego, debo de decir dame, o si lo quiero pedir, perdón, si lo entrego digo toma, y si lo quiero pedir, le digo dame. Esa acción en sí no lo entiende, pero sí entiende que si entrego un juguete, puedo coger otro. Entonces, ahí está dentro de lo que se le denomina la comprensión de órdenes simples, ¿ok? Hay aumento de vocabulario, perdón, de 1 a 2 años, hay un aumento notorio, hay más palabras, hasta los 2 años el niño ya aprendió más palabras, y aquí, normalmente, o perdón, no normalmente, usualmente, los especialistas, los que trabajamos en comunicación, en lenguaje, siempre solemos colocar cantidad de vocabulario por edades, y personalmente yo no lo coloco, y no porque no crea que sea importante, sino porque la cantidad de conocimiento que debemos adquirir va en función a la estimulación. Y aquí ya le estoy colocando una palabra importante, estimulación. Vamos a ahondar un poco más sobre eso más adelante. ¿Ok? Entonces va en función a qué le hacemos conocer. Si le hacemos conocer poco al niño, conoce poco vocabulario. Si le hacemos conocer bastante, conoce bastante. ¿Ok? Ese es el lenguaje, el conocimiento. Ha ido adquiriendo más vocabulario, ha ido adquiriendo, y con vocabulario me refiero al nombre de sus juguetes, a los colores quizás de sus juguetes, a las partes de su propio cuerpo, a la comida, a la ropa que va usando, el nombre de la familia, ¿no? Sabe que mamá es mamá, papá es papá, los hermanos tienen sus nombres, entonces todo eso es vocabulario. Y mientras el niño vaya conociendo todo eso, va aprendiendo un poco más. A eso me refiero con que depende mucho de qué, cuánto lo hacemos conocer. Eso es estímulo, brindarle estímulos, eso es estimulación. ¿Ok?
A ver, unos segundos. Ya, seguimos. Aquí, a eso me refería con evoluciona favorablemente la utilización de palabras con significado. Eso es vocabulario. Si coge un juguete, eh, o puede decirle algún sonido similar de repente a un juguete que sea una pelota. Le puede decir, si es que le encanta jugar con la pelota, puede decir una palabra similar a una pelota. Todavía no podría pronunciar esa edad. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Hay una edad donde explota, vamos a decir, la pronunciación. O sea, ya es donde el niño se deja entender más. Aquí todo es exploración. Recuerden, ese término lo tienen que captar muy bien. Exploración. El niño es curioso. Aprende en función a esa curiosidad, a esa exploración. Y nosotros, bueno, como especialistas y los padres, en primer lugar, son los que brindan esos estímulos para que él, de manera curiosa, lo siga aprendiendo. Inicia la emisión de frases sencillas, dos palabras coloco, de uso común o frases sociales. De uso común son las frases que escucha constantemente en casa. Y eso los papás que están presentes lo deben de saber. Palabritas, pequeñas frasecitas de dos palabras que a modo de juego lo usan con ellos y en algún momento los logró repetir, porque lo escucharon un montón, lo escucharon constantemente. Frases sociales, hola, buenas tardes, buenas noches. En algunos casos, ya alrededor o cerca de los 2 años ya tienen la capacidad de poder decirlo. Aquí eso es muy importante, papás. A partir de o cerca de los 2 años, los niños ya tienen la capacidad de poder decir frases, pequeñas frases, no constantemente quizás, pero las frases que son para él muy comunes ya las va a lograr usar. Identifica algunas partes del cuerpo, sí, manos, normalmente, porque es con lo que juega, es con lo que come, brazos también, cara, pues, cara en sí todo, ¿no? O sea, no es que conozca partes específicas del cuerpo o de la carita, ¿no? Ojos, nariz, boca, más adelante todavía, porque no tiene esa visión tan detallada, ven todo en un conjunto, ¿ok? Y pasamos a, ya se entendió, ¿verdad? Evolución de las palabras, acrecenta, del primer año a los 2 años, acrecenta la cantidad de palabras y acrecenta también la posibilidad de decir frases. Muy importante. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, de todas maneras. Dos puntos importantes. Avanzamos hacia los 2 y 3 años. Entonces, como lo dije hace un rato, todo va en más. Todo va en crecimiento. Comprende y anticipa situaciones, perdón, identifica y emplea vocabulario de uso frecuente, el mismo concepto del primer año. Mientras más lo usa, lo conoce más. ¿Ok? Comprende, como dije al inicio, comprende y anticipa situaciones en los juegos, básicamente, ¿no? Ya va entendiendo cuál es la forma de los juegos. Aquí, por ejemplo, se me ocurre daros un ejemplo. Aquí ocurre la situación de por qué los niños desde muy pequeños tienen la habilidad de poder utilizar el celular o la tablet. Desde esa edad, por ejemplo, he visto en algunos casos. Más adelante voy a hablar de eso. Pros y contras, básicamente. ¿Ok? Pero entiende situaciones. ¿Por qué? Porque en el celular ocurren cosas sumamente prácticas. Si yo aprieto algo, sucede algo rápidamente. Entonces, si sigo apretando lo mismo, va sucediendo lo mismo. Entonces, lo repite tantas veces que lo aprende. ¿Me entiende? Comprendió y anticipó las situaciones, ya lo sabe. Y en el celular realmente es sencillo, pero todo algo aparece. Tecleo algo con otro botón, al toque se envió. No tengo que hacer mil cosas. El celular es muy práctico, pero también les voy a explicar por qué quizás no es necesario que se use tanto. Se usa, pero no tanto. ¿Ok? Y la guía, pues sobre todo una guía, porque a nada en esta época, sobre todo en la que estamos en full tecnología y de la forma en que, por ejemplo, nos estamos comunicando en esta ocasión a través de una computadora, no se le puede decir que no a esta época de tecnología. Sin embargo, tiene que explicarse por qué debería tener, no sé si decir límites, pero sí un acompañamiento continuo. ¿Ok? Aquí dice, utiliza frases sencillas de 3 hasta 4 palabras. Sí, 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 es muy importante. Aquí ya van subiendo las palabras, la cantidad de palabras. Los niños ya tienen esa gran posibilidad de expresarse con oraciones un poco más largas. Y aquí pongo compuestas por sujeto y verbo, perdón. ¿A qué me refiero? Hay un sustantivo, hay una persona, por así decirlo, o hay
un actor principal. Puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser uno de sus juguetes, ¿ok? Y le agrega una acción. Se le agrega una acción, por ejemplo, papá, vamos, ¿ok? Quiere ir al parque, vamos, papá, vamos, parque. Si es que la pronunciación todavía no está evolucionada, que para esa edad está en proceso. Ya le voy a explicar por qué, ¿ok? Y esa es básicamente su oración. Papá, vamos, parque. O mamá, quiero pan. Entonces, a esta edad ya tienen esa gran posibilidad. Y es importante que lo noten, porque si no lo hacen es necesario trabajarlo. Ya le vamos a explicar cómo pueden hacerlo desde casa y si es necesario llevar una evaluación con el especialista, también se la voy a explicar por qué. Los cuentos cortos captan su atención. Listo. Y aquí ya, mira, aquí estoy agregando, y no lo agregué antes, porque a esta edad sí los cuentos son mucho más fluidos, hay entendimiento, ¿no? Como les dije hace un rato, el niño ya comprende situaciones, ya comprende e incluso las anticipa. Entonces, si les mostramos un cuento o les leemos un cuento, pueden ir entendiendo, mientras más veces escuchen ese cuento, pueden ir entendiendo qué va a suceder. Entonces capta su atención. Y si ya aprendió qué sucedió, entonces les va a comunicar qué es lo que escucharon de ese cuento, porque ya se lo saben. De repente ya saben la Caperucita Roja y ya saben qué va a pasar si se acerca el lobo a la Caperucita, ¿ok? Ya les va a anticipar. Pero aquí hago un paréntesis cortísimo. Los cuentos se pueden aplicar desde muy pequeños, desde nacimiento. Cuentos sencillos, evidentemente, y cuentos que sean prácticos para no necesariamente entendimiento, ¿no? Porque por ejemplo, los 2 meses, los 3 meses de nacido, pues ustedes no van a notar si el niño lo está comprendiendo, pero el niño los escucha, el niño los ve. Entonces, mientras ustedes sean más expresivos con lo que están contando, por ejemplo, regreso otra vez al cuento de la Caperucita y le cuenta, y el lobo se quiso comer a la abuelita y le cuentan, es de una manera tan expresiva que el niño va realmente a captar a qué, no necesariamente, perdón, a qué se están refiriendo, ¿no? Sino qué le intentan decir, qué están expresando, ¿ok? Regresamos a los 2 años, ya empiezan a formular preguntas muy sencillas, muy prácticas vamos a decir, para quitarse ciertas dudas, como por ejemplo, ¿por qué no puedo comer tal cosa? ¿O por qué no podemos ir al parque? Quizás en esta época de repente lo han escuchado muy seguido. ¿Por qué no puedo ir? Y ustedes han tenido que explicarle por ese tema, o quizás un poco de una manera un poco complicada, quizás cómo explicar por qué no pueden salir, pero ya les hicieron preguntas, quizás. Comprende y ejecuta órdenes continuas, la comprensión de esas órdenes, esos como le mencionaba hace rato, los, a modo de juego, ¿no? Toma, dame, a esa edad ya lo comprende y ya lo expresa, ya piden, ya pueden entregar, o sea, ya hacen esos intercambios, dame, toma, quiero, vamos. Entonces ya comprenden esas órdenes y las ejecutan también, o sea, con ejecutar me refiero, ellos también utilizan, ¿no? Vamos, como dije en el ejemplo, papá, vamos, parque. Entonces, ellos ya lo utilizan, ¿ok? Eso sucede entre los 2 y 3 años. Entonces, ya van aprendiendo qué es lo que se necesita a cierta edad, a cada edad. A ver, aquí hay una pregunta. Ok, mira. Dice, mi bebé canta canciones en inglés por los videos que ve en su tablet. Sí, existe esa posibilidad. ¿Por qué? Por el mismo concepto que les mencioné hace un momento. El niño escucha. Y mientras más escucha, lo adquiere. Sí, lo adquiere. Aquí iba a utilizar la palabra aprende, pero no es que necesariamente pueda aprender las palabras en inglés, porque no es necesariamente su lenguaje aquí en Lima, ¿no? Aquí en Lima exactamente, ¿ok? O en el Perú en general. No va a aprender el inglés, ¿por qué? Porque no le va a ser funcional, porque aquí hablamos en castellano. Sin embargo, sí lo adquiere. ¿Y a qué me refiero con adquirir? Lo asimila, lo tiene. Entonces vas a ver que esa canción que viene, de repente no me menciona o no me dice qué canción podría ser, pero se me ocurre que el pollito pío sea en inglés. O por ejemplo, Baby Shark. Ok, se me ocurre la canción de Baby Shark. Es muy sencillo de pronunciar, pero es en inglés. ¿Ok? Entonces el niño lo adquiere y lo puede cantar y lo utiliza. ¿Ok? Lo utiliza en su canto, pero no le va a ser funcional. Hay esa posibilidad, pero el concepto claro es que tu bebé lo ha aprendido porque lo ha escuchado constantemente. Y está perfecto, eso es alucinante, eso está muy bien.
¿Ok? Vamos, seguimos aquí. 2 a 3 años. Ya lo conversamos y avanzamos. Avanzamos a los 3 a 4 años. ¿Ok? Y aquí hay un punto muy importante. Hay dos puntos importantes. ¿Ok? Aquí el desarrollo más marcado va en función a lo que el niño puede pronunciar y qué hace con esa pronunciación en oraciones. Aquí las oraciones son cada vez más amplias, más entendibles. Aquí es donde sí, normalmente la terapia del lenguaje actúa un poco más, porque antes, si bien se puede actuar desde antes, el terapeuta del lenguaje, aquí de repente hago un paréntesis sencillo, esta ya es mi apreciación personal, los terapeutas del lenguaje deberíamos poco a poco dejar o ser más necesarios, no solamente para un tratamiento, vamos a decir, en un defecto dentro del desarrollo, sino debemos de ser más importantes en el estímulo a desarrollar, o en la función a desarrollar, con orientaciones, con charlas como la de hoy, por ejemplo. Hoy están aprendiendo qué es lo que sucede a cada edad y entonces a partir de ahí cómo estimular, ¿verdad? Entonces, pero normalmente los terapeutas del lenguaje somos buscados cuando ya hay un déficit en el desarrollo. Y no es que no debe ser así, pero puede ser mucho más práctico enseñarles qué hacer, o sea, prevenir, básicamente prevención, pero no dar tantas vueltas. Prevención. La prevención es muy importante y eso es lo que a mí me encanta. La prevención se debe de fomentar, ¿ok? Entonces, aquí, a ver, perdón, creo que hay una pregunta. Ok, dice, mi niña habla muchas palabras e incluso dice frases, pero a veces simplemente no las quiere decir. Motivación. Es la necesidad de querer decir algo, ¿ok? Este, nosotros el, hago el paralelo una vez más entre lenguaje, comunicación y habla del inicio, ¿ok? Cuando nosotros aplicamos el lenguaje es el conocimiento que tenemos y el habla es la posibilidad de poder expresar esos conocimientos a través de movimientos sumamente finos, importantes a nivel de la cavidad oral, musculatura, movimientos faciales. Todo eso sucede para decir algo, ¿ok? Pero hay algo muy importante, la necesidad de querer decirla, la comunicación. Ahí interviene lo emocional, interviene las necesidades, intervienen las ganas de querer decir algo, ¿ok? Entonces, puede estar ocurriendo algo ahí. O sea, tu niña, entiendo que ella se comunica bastante y por lo que me escribes, se deja entender bien. Pero solo en momentos en que no quiere decir algo, porque depende de la situación. ¿Ok? Y es motivación. Eso es a lo que me refería con lo que es comunicación. A ver, y aquí una vez más todo va en aumento. Recuerden, aquí esto es lo que se debe entender en el desarrollo del lenguaje. Todo siempre va hacia un poco más. ¿Ok? Las oraciones son cada vez más complejas. Y aquí voy a hacer, más adelante, voy a hacer una diapositiva un poco tediosa, ¿ok? Ya les voy a explicar, donde voy a hacer un paralelo entre lo que son los puntos o los hitos importantes de 3 a 4 años. La habilidad de evolucionar en la pronunciación y la habilidad de evolucionar a nivel de frases, ¿ok? Además de eso, comprende y ejecuta órdenes complejas. La comprensión del niño ya va mucho más arriba. Hay juguetes que ya que los arma al revés y al derecho. La tablet ya lo utiliza bien, ya sabe, ya encuentra sus videos en YouTube. Porque estoy seguro de que eso ya lo hacen. Aprende canciones sencillas, sí. A esta edad, en realidad ese niño ya lo aprendió antes, pero a esta edad, por los dos puntos que le mencioné, pronunciación y estructuración de oraciones, a esa edad las canciones son más fluidas por ese motivo. Ya las aprendió antes, pero aquí, en esta edad, ya las puede demostrar, ya puede demostrar su potencial. Y aquí coloco como parte final capacidad para producir los sonidos de acuerdo a su edad. ¿Y cuáles serán esos sonidos? Aquí vamos a lo que le decía, que es un poco tedioso, pero a la vez coloco importante. ¿Por qué? Porque nos centramos en pronunciación, ¿ok? A los 3 años, en la edad que estamos, producen cada uno de estos sonidos. Ven un montón de letras. Ustedes solo ven letras. Sin embargo, cada una de estas letras va a simbolizar las palabras que podría pronunciar. Por ejemplo, con M, ya conoce palabras con M. Mamá, mano, mesa, mimo. Con N, niño, niña,
nada. Otras palabras, la P, la T. Aquí, por ejemplo, ocurren siempre algunas dificultades. ¿Por qué? Porque el niño tiene un proceso también de aprendizaje a nivel de pronunciación. No es que deban de aprenderlo. Por ejemplo, yo le coloco 3 años y a los 3 años ya lo saben todo esto. A los 3 años, un día, ya lo saben todo, ¿no? Es un proceso de 3 a 4 años, donde el niño va en el mismo concepto desde que le mencioné desde el nacimiento. Aquí va el concepto de exploración. El niño explora palabras con M, el niño explora palabras con P, palabras con T, como taza, y palabras con K. Yo coloco K, la letra K simboliza al sonido fuerte de la C de casa, a la K de kilo y la Q de queso. Simboliza eso. Entonces el niño puede producir casa, puede producir kilo, puede decir queso, ¿ok? A veces ocurren confusiones. Por ejemplo, en vez de casa, dicen taza. Eso es común. Es habitual, pero se debe corregir. O sea, todo lo que es pronunciación aquí se debe corregir. Aquí ya se evalúa ya a nivel de terapia del lenguaje, pero con la percepción de los padres, de la mano de la percepción de los padres, porque no deben demorar. Sí, es cierto, de entre 3 y 4 años, todos esos sonidos deben de aparecer. ¿Por qué? Porque esto es acumulativo. Lo que es pronunciación, hago un paréntesis, la pronunciación es acumulativa. Lo que aprende de 3 a 4 años, no lo olvida en adelante. A los 4 años ya sabe todos esos sonidos y aumentan un poco más. Y a los 5 años ya aprendieron esos sonidos de 3, 4 y a los 5 años se aprende un poco más. Entonces a eso me refería con acumulativo. ¿Ok? En la estructuración de oraciones, las oraciones son cada vez más complejas. Ya puedo utilizar estructuras de oraciones como estoy comiendo, tuyo, mío, sobre todo porque también ya en esta edad, entre los 2, 3 y 4 años, el niño entra a la etapa de lo que es el yoísmo. Es natural, el egoísmo natural, donde quiere las cosas para sí mismo. No pueden ser juguetes, pueden ser también familia, mi mamá, mi papá, y de nadie más. Entonces eso es parte del desarrollo, ¿ok? Seguimos avanzando. Si hay alguna duda, pueden irla comentando en el chat, pueden ir escribiendo, ¿ok? Hacemos una revisión, a ver si hay más pendientes. Al parecer no hay pendientes, ¿ok? Continuamos entonces. Listo. Avanzamos hacia los 4 y 5 años. Y en más, el niño ya creció, ya tiene 4 años. El niño ya comprende y ejecuta órdenes con varias acciones sin apoyo visual. Escucha órdenes y las cumple. Y no es necesario que le explique con tantos gestos. Escucha, vamos, agarra tus juguetes y guárdalos donde deben de ir en casa, ¿no? Para que no esté regado todo. O ya puede coger los utensilios de su mesa y llevarlos a donde tengan que ponerlos después de comer, ¿ok? Órdenes como esa. Presta atención a cuentos breves y responde preguntas simples. Cuentos. Aquí ya la constante está en los cuentos. Muy importante, ya les voy a explicar por qué. Identifica y explica absurdos. ¿A qué me refiero a absurdos? Situaciones que no tienen lógica. Por ejemplo, la pelota la voy a guardar en la alacena. O mis juguetes los voy a guardar en la refrigeradora. A eso me refiero con absurdos. Ya los reconoce. Sabe que eso no va ahí y no lo guarda. Por ende, ¿no? ¿Ok? Y aquí en la pronunciación, punto importante, ya aprendió todo lo que le dije hace un rato, de 3 a 4 años, y además a esta edad consigue la pronunciación del sonido R, ¿ok? R como por ejemplo araña, pronunciarlo adecuadamente, una araña, arena, ¿ok? Diptongos, au como causa, por ejemplo, pausa, y grupos consonánticos, aquí ve PL y BL. Ese PL es un conjunto. PL se refiere a palabras que empiezan como plato, Pluto, ¿verdad? Y BL, palabras que empiezan de esa forma, blanco, blusa, por ejemplo. Entonces ya tienen la posibilidad de producir estas palabras. Si a esta edad los sonidos de 3 años no los pronuncia, es necesario acudir a un terapeuta de lenguaje. La evaluación tiene que ser ya, ¿ok? Porque está todavía la edad importante de aprendizaje. Aquí ya también hacemos un paréntesis corto. Todo este desarrollo va en función a su maduración neurológica. Y la maduración neurológica tiene, vamos a decir, entre comillas, un tope importante alrededor de los 5 y 6 años. Y no quiere decir que sea un límite, sino simplemente que ahí la maduración cerebral, durante los 0 meses hasta los 5 o 6 años, esa maduración cerebral le ha permitido a él ir
adquiriendo todo lo que les he mencionado, ¿no? Sonidos, pasó del llanto a vocales, a palabras, luego más palabras, luego pequeñas oraciones, luego ya escucha cuentos, los anticipa, luego canta canciones, luego ya pronuncia bien. Entonces, todo eso ha ido en función a esa maduración cerebral, ¿ok? Y a esa edad, por eso es necesario que si ya hay retrasos, tanto en la pronunciación de palabras como en la producción de oraciones, o en la comprensión quizás de ciertas cosas, es necesario acudir a un terapeuta de lenguaje, ¿ok? Avanzamos. Es importante, dentro de esa edad, la estructuración de oraciones. ¿Qué sucede aquí? El niño tiene espontáneamente una autocorrección gramatical. ¿A qué me refiero? Ya puede corregir sus oraciones. ¿A qué es lo que dice? Se da cuenta que de repente no lo dijo como quiso decirlo, se autocorrige y lo vuelve a decir. Usa pronombres posesivos, perdón. Ya utiliza para ti, para mí, o sea, ya empieza a expresar muchísimo más. Afianza el uso de tiempos verbales. ¿A qué me refiero con afianza? Ya lo reconoce. Ayer, hoy, mañana, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, a esta edad ya tiene o ya reconoce, de repente no los usa tan espontáneamente, pero ya reconoce qué pasó ayer, qué está pasando en este momento y qué pasará quizás de repente con su tarea virtual, ¿no? Del colegio, el día de mañana, ¿la terminó o no la terminó? Entonces, aquí ya va entendiendo un poquito más de eso, ¿ok? Quizás, como le repito, no lo usa de manera espontánea, pero ya logra entenderlo. Y las estructuras de oraciones, o sea, la forma de su oración, su extensión de oración ya es más compleja, es un poco más larga. Pasamos hacia los 5 o 6 años. Aquí definitivamente ya aquí es el tope. Aquí la pronunciación ya llega al punto top. Aquí el niño ya debe de pronunciar todo. ¿Sí? A esta edad sí ya debe de pronunciar. ¿Por qué? Porque como les dije hace un rato, la maduración cerebral luego de los 6 años le va a permitir aprender, sí, pero no a la misma velocidad que hasta esa edad. Entonces, por eso es importante acudir al especialista, al terapeuta del lenguaje. Y yo recomiendo, básicamente, que en terapia del lenguaje puedan acudir a un tecnólogo médico, aquí en Perú. Tecnólogo médico con la carrera en terapia del lenguaje, porque somos o conocemos a profundidad todo este desarrollo, este desarrollo de lenguaje, este desarrollo de habla, cómo todo eso se refleja en la comunicación por funciones cerebrales, por emociones, por experiencias. El niño todo eso lo explora y lo aprende. Entonces, los tecnólogos médicos, terapeutas del lenguaje lo conocemos. Al revés, el derecho, nos encanta esto. Entonces, yo recomiendo personalmente de esa forma. Y bueno, retornando hacia los 5 o 6 años, mejora la categorización del vocabulario. Eso quiere decir que ya reconoce, ya identifica el tipo de vocabulario, sus ropas las conoce al revés al derecho, los juguetes. Ya a esa edad, ya está en una etapa escolar, reconoce todos sus implementos escolares, reconoce vamos a decir de cierta forma, reconoce sus tiempos en los que va a hacer su tarea, en los tiempos en los que va a jugar. Entonces, ya los maneja un poco mejor, quizás no al 100%, pero los debe de manejar un poco mejor. Comprende relaciones causa-efecto. Sucede algo por esto. O si hago esto, sucederá esto. A eso me refiero con causa-efecto. ¿Ok? Y adquiere los sonidos R. ¿Ya? Ok. Aquí hago una pausa sencilla. Yo alguna vez, no sé si llegaron a ver el video que hice en mi fanpage, coloqué que en la terapia de lenguaje éramos conocidos por enseñar el sonido de la R. No quise ser tan restrictivo, ¿no? Como una forma quizás como limitarnos al terapeuta del lenguaje solo la R. Sin embargo, lo conocemos. Realmente si las familias nos conocen por esto es porque lo hacemos bien. En la pronunciación, el sonido de la R a los 6 años, entre los 5 y 6 años, se tiene que aprender sí o sí. Ocurre que hay niños que pueden aprenderlo antes, sí, he conocido a muchos pequeños, incluso entre los 3 y 4 años ya hay un sonido de R. Y a los papás lo único que hago es felicitarlos porque probablemente no tengan tanto inconveniente a los 5 o 6 años. Pero que hay un concepto importante. Lo que no se usa, en el lenguaje no se olvida, pero si no se usa, pasa a un segundo plano. Y volver a recordarlo cuesta. Entonces, lo que yo recomiendo siempre a los padres, tiene 3 años y medio, ya pronuncia la R. Ok, sigue estimulando el sonido de la R. Que siga produciendo el sonido de la R en palabras, en oraciones, que lo use constantemente en los cuentos, en sus canciones, que lo use. ¿Ok?
para que lo aprenda. Cuando llegue a los 5 o 6 años ya lo tenga bien aprendido. ¿Ok? Luego están los grupos consonánticos. Una vez más, combinaciones. FL, aquí coloco palabras como flaco, flauta, CL, clavo, cloro, GL, globo. Y esas palabras ya las debe de poder pronunciar muy bien a esta edad, de todas maneras. A esta edad, en realidad, como le dije, esto es acumulativo. A los 3 y 4 y 5 años, a esta edad ya pronuncia todos los sonidos desde que empezó el boom de la pronunciación a los 3 años. Palabras con BR, Brasil, brazo, con PR, princesa, príncipe, con FR, Francia, Franco, por ejemplo, con DR, dragón o ladrillo, con TR, tren, con GR, grande, ¿ok? Y con CR, cruz, por ejemplo, ¿ya? En algunos casos he utilizado palabras que se utilizan comúnmente en la evaluación fonético-fonológica a nivel de pronunciación. Es un protocolo estandarizado y muy utilizado en esta área porque es el mejor. Básicamente, por lo menos en el castellano peruano, es el mejor a usar y ahí identificamos los errores en la pronunciación y qué es lo que se debe trabajar para mejorarlos. Ok, aquí la construcción de oraciones que utiliza ya va de 5 a 6 palabras. Aquí, niños, ya su amplitud de oraciones es amplia. Okay, aquí ya lo único que le toca al niño es pulir. Pulir básicamente todo lo que he ido aprendiendo durante toda esa etapa, todos estos años. Ok, entonces, habiendo aprendido todo esto, ok, ya han reconocido por edades. Han reconocido por edades todo lo que va a suceder claro, todo lo que va a suceder desde que nace, durante el primer año, el segundo año, tercer año, cuarto, quinto año, todo lo que he ido aprendiendo en acumulación, ¿ok? Aquí les voy a solicitar si tienen alguna pregunta, ¿ok? Vamos a ver, ¿tienen alguna consulta? A ver, perdóname, 2 preguntas, me dice. Tengo un sobrinito que va a cumplir 5 años que se comunica, pero no pronuncia bien las palabras. Habla todo con la T. Por ejemplo, teto, tete, en vez de quiero que. Y tiene 5 años. Es necesario que vaya a una consulta con el especialista que mencioné, el tecnólogo médico terapeuta del lenguaje. Porque a los 5 años ya notar, incluso dice un ejemplo, sonidos como Q o como la K. En el caso que me dices quiero que, el sonido de la Q lo produce ya entre los 3 y 4 años. Entre los 4 y 5 años ya como que se afianza si es que hubo una etapa tardía. Pero si tiene 5 años, es necesario que vaya a una evaluación, porque ese sonido tiene que aprenderlo así o sí. Más adelante se le va a hacer más difícil. Si llega a los 6 años y se acumula, porque es muy probable que no solamente haya esos sonidos, es probable que hayan otros sonidos. Quizás ese es el que más se nota. Pero si tú me dices la oración de quiero que y me dice teto, tete, también hay una R de por medio. Entonces la R ya la aprendí a los 4 años y todavía no la he aprendido porque tu sobrino tiene 5. Entonces es necesario la evaluación con el especialista. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Es normal que mi hija de 3 años, 4 meses diga voy a comer, voy a jugar? Le corrijo que es voy a... Ok, ya entendí. Tiene 3 años, 4 meses. A esa edad, más que utilizar la palabra corregir, aquí se puede utilizar la palabra estimular, porque todavía está en tiempo, ¿ok? 3 a 4 palabras, me dice voy a comer, voy a jugar. Entonces, dentro de esa edad tiene la posibilidad de poder decir voy a comer, voy a jugar. Más que corregir, puedes darle el estímulo de qué es lo que sucede entre voy y comer. Voy a comer, voy a jugar. Le puedes pedir que repita o puedes darle la chance que de manera espontánea ella lo utilice. Si no lo utilizara en un inicio de manera espontánea, si no hiciera, por ejemplo, caso a la consigna, ¿no? De voy a comer si ni siquiera te ha observado, primero busca que te observe. Si ya te observó y le dijiste voy a comer, ella a la observación, lo más probable es que ella intente decirlo. Si no lo intenta decir, tú dilo una vez más. Voy a comer. Dilo ahora conmigo. Y ahí que lo intente.
Si dice voy a comer, no hay problema, pero ella ya te escuchó, ella ya te captó, ya captó que hay algo más. Entonces, eso tiene que ser constante, no es solo una vez, es constante, es diariamente. Voy a comer, come en la mañana, come en la tarde, come en la noche. Tienes 3 veces para poder preguntarle, a poder presentarle la frase voy a comer y jugar todo el día, voy a jugar. Todo, todo esto, toda esa actividad, y vamos a pasar ahora justo al segmento de actividades que pueden aplicar en casa. Todos tienen que ser a modo de juego, porque esa es la función del niño. Todos perdón, todos en cierta etapa de nuestras vidas cumplimos una función. Como adultos tenemos la función de la labor, o quizás académica también, pero eso normalmente el adolescente tiene la función académica, tiene que estudiar, el adulto tiene que trabajar, así como el niño lo que tiene como función principal es jugar. El niño, sobre todo a la edad que me muestra, 3 años, 4 meses, o que me mostraron en el ejemplo, perdón, en la pregunta anterior de 5 años, todo el aprendizaje va en función al juego. Entonces, hay juegos con canto, hay juegos con cuentos, hay juegos en libre comunicación. O sea, aquí lo más importante es, pueden utilizar cualquier juego que tengan en casa, cualesquiera, pero todo hablando. Ese es el estímulo de la terapia del lenguaje, hablando. ¿Ok? A ver si no tienen más preguntas. Continúo. A ver, perdón. A ver, me dicen, considerando que los niños aprenden muchas cosas a través de las canciones, ¿a qué edad aconsejas que sea un recurso de uso más significativo? A ver, con significativo, imagino que te refieres a importancia al uso. O sea, sí, qué tan funcional le puede hacer al niño, ¿no? En realidad yo recomiendo el uso de canciones desde muy pequeños. O sea, la música funciona para los niños a toda edad, desde que nacen. ¿Por qué? Porque va sobre el concepto que les mencioné desde el inicio de la charla. El niño escucha y lo que escucha, en su momento lo va a poder producir. Pero si no lo escucha, cuando llegue ese momento de producción de palabras, por ejemplo, no lo va a usar. Sin embargo, las canciones estimulan al niño, pero de una manera impresionante. Y esa va a ser una de las recomendaciones. Eso, la música, la utilización de las canciones va a ser el recurso quizás más importante. Y papás y mamás, ahí tienen que ponerle punche. Yo no sé cómo les suceda a ustedes en casa con las canciones, pero entiendo que a veces es difícil, ¿no? Porque demanda tiempo. Sin embargo, es divertido. Yo lo recomiendo porque es divertido, es desestresante incluso. Entonces, a modo de juego, la utilización de canciones con sus hijos va a ser sumamente importantísimo. Aquí hay otra pregunta. ¿Y si hay algún método específico para estimular antes de los 2 años? Aparte de hablarles mucho, cantarles mucho, leerles mucho. A nivel de comunicación, lo que acabas de mencionar entre lo que es hablar, cantarles y leerles, son los estímulos más importantes para el lenguaje. El lenguaje se aprende escuchando y hablando. Si le damos la oportunidad al niño de que escuche un lenguaje, en algún momento lo va a repetir. Entonces, los ejemplos que has dado son los más prácticos, ¿ok? Esos son los más utilizados. Ahora, si no solamente nos centramos en el estímulo del lenguaje, por ejemplo, si quiero estimular su aprendizaje a nivel cognitivo escolar, por así decirlo, le puedo enseñar colores, con juegos, con los bloques, mientras le voy hablando. Le digo, toma este bloque de color rojo, este bloque de color azul y júntalo, ¿ok? Lo junta y ahora estás hablando y le estás estimulando ya no solamente comunicación, sino también conocimiento, cognición, colores, formas, ¿no? Agarra el cuadrado, agarra el círculo, mira, ¿se parecen o no se parecen? Vamos, lo guardamos, ¿ok? Ya con comunicación le enseñaste otro concepto, forma, ya no color, sino una forma cuadrada y una forma circular, ¿ok? Y así, todo tipo de aprendizaje. Entonces, en base a los juegos, todo funciona. ¿Está bien? A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Es necesario entender
que el juego se tiene que, vamos a decir, lo tenemos que aprender como nuestra herramienta principal en un niño. Desde que nace, 6 años, 8 años, 10 años, hasta que ya rompen la barrera de la niñez hacia la adolescencia, el juego es el, el método más funcional para el aprendizaje. En la escuela, por ejemplo, en el nido, perdón, en inicial, como es ahora, inicial de 2 años, incluso inicial de 2 años, y inicial de 2 años, por experiencia, no sé si todos los nidos lo utilicen así, la gran mayoría de actividades van en función al juego, al canto, a básicamente jugar, porque es su aprendizaje principal, es la llave para poder abrir al niño al aprendizaje. ¿Ok? Si no hay más preguntas, continuamos y ahora vamos a la parte exactamente de actividades para aplicar en casa. Y aquí, en realidad, ya básicamente ya lo hemos hablado, lo hemos conversado. Mira, la comunicación es hablar. Para que el niño pueda comprender qué es hablar, le tienen que hablar. El lenguaje se aprende de esa forma. El lenguaje se va adquiriendo en ese sentido. Entonces, mientras más lenguaje adquirimos, el habla va fluyendo por edades, como ustedes se han dado cuenta. En cada edad, mientras ha ido avanzando en su crecimiento, han aparecido siempre algo más, o ha aparecido algo más. Entonces, el hablar es la llave, en este caso, a través del juego, a través del canto, a través de la música, todo lo que pueden utilizar. Lectura de cuentos, y aquí voy a reforzar la idea que hice inicialmente, desde su nacimiento. Mira, aquí ven a un bebé, y la imagen, no sé si se logra apreciar, pero el cuento que le están leyendo es básicamente una imagen y algo de texto guía para el papá, para no tener que inventar quizás un cuento. Aunque la invención de cuentos también es algo muy estimulante. Básicamente por la interacción, algo se me ocurre, yo se lo digo, ¿no? Yo no sé qué está sucediendo ahí, pero ahí veo de repente una oveja y la oveja está en el campo y la oveja tiene un nombre y la oveja se escapó y ahora lo van a recoger, ¿ok? Y su dueño llamado Simón lo recogió y ahora son muy felices, ¿ok? Quizás no fue el mejor de los cuentos, pero la idea de fluir es esa, ¿ok? Y la lectura de cuentos desde muy pequeños ayuda a que el niño entienda situaciones. Eso es lo que tienen que, que asimilar. Que eso es lo que vamos a aprender, porque eso, bueno, yo no lo he aprendido de buenas a primeras. Eso se ha ido aprendiendo durante los años de estudiante, los años de experiencia, que la lectura y las recomendaciones de lectura han funcionado mucho con las familias. ¿Ok? El cantar canciones, ya lo mencionamos, ya expliqué la importancia de la música o de las canciones en sí, la exploración que hace el niño con los sonidos, la entonación, ¿ok? Los ritmos que el niño va aprendiendo en base a las tonalidades que va a presentar las canciones que se le puedan cantar. ¿Ok? Entonces el niño, al entender esas variaciones, hay más habla, hay más lenguaje, hay más intención. Porque ocurre, por ejemplo, en casos, pongo un ejemplo de una alteración a nivel de habla. En el caso de la alteración de fluidez en la tartamudez, la música ayuda a que los niños fluyan un poco más. No es un tratamiento en sí, pero es una metodología que se aplica para llegar a una fluidez. Y las canciones lo logran, la música lo logra espontaneidad en el canto. Entonces, ya se dan cuenta de la importancia. Y desde muy pequeños, se cantan desde que nacen. El niño tiene la gran habilidad desde que nace de poder reconocer sonidos asociados a los sonidos de su mamá, básicamente, a mamá y papá. Mamá en primer lugar, definitivamente, porque ha compartido el hogar, compartió el vientre de la mamá y para ellos fue su primer hogar. Entonces, con la mamá hay una compenetración muy importante. No dejo, pongo en segundo lugar a papá, pero no hay importancia, sino simplemente porque después del nacimiento, la interacción con el papá también va a ser importante. De la misma forma, con el mismo concepto, o bajo el mismo concepto. Pero con la mamá siempre va a haber un poquito más. Solamente está eso, ¿ok? Pero esa capacidad de poder entender sonidos ya ocurre y ya se ha comprobado que ocurre incluso en la etapa de embarazo. En la etapa en la que comparte el vientre con la mamá, el niño ya tiene la capacidad de poder no entender, pero sí captar.
¿ok? Y capta pequeños sonidos que cuando nace ya no le es tan extraño, sobre todo los sonidos de mamá, ya no le es tan extraño e incluso es más cómodo. Por eso se comprobó que la comunicación con la madre es importante y, como le repito, no en segundo lugar, pero acompaña ahí el papá, ¿ok? Entonces, el estímulo es muy importante, ya está comprobadísimo. Y con las canciones que mejor, ¿ok? Aquí vamos a hacer una comparación entre muestra de imágenes como un estímulo, como objetos en concreto, ¿ok? Vamos a hacer, no sé si decir un versus, pero sí es importante que en terapia, por ejemplo, utilizamos bastante la denominación de imagen o la denominación a través de imágenes. Esa se le denomina denominación por confrontación, ¿ok? Entonces, yo le muestro una imagen y le pido que denomine, le pido que lo diga. Y los niños lo van aprendiendo de esa forma. Sí, lo aprenden, ¿ya? Eso se utiliza en un inicio en terapia. Sin embargo, con el tiempo, uno va aprendiendo siempre un poco más. Ya no me refiero al niño, sino como especialista. Va aprendiendo siempre o siempre intenta dar un paso más allá. Entonces, el, el aprendizaje, tanto de cualquier vocabulario, va en función a lo que podemos no solamente ver, sino también, como le dije hace un rato, también escuchar. Pero en este caso, importante poder tocar. Por ejemplo, aquí al costado está el ejemplo del papá que está enseñando una manzana. Yo le puedo enseñar la manzana en una imagen. Sin embargo, es importante enseñarle también la manzana en sí, la manzana en concreto. Darle esa manzana, que tenga la posibilidad de observarla, de cortarla esa manzana, o de ver cómo cortan esa manzana, de olerla, de probarla. Entonces, yo le brindo ese estímulo y ese estímulo es mayor. Le puedo mostrar la imagen y decirle, esto es una manzana. Pero mira, ahora aquí está la manzana en la real, vamos a decirlo así. Está la manzana en sí, vamos a partirlo y lo comemos. Y mientras comen ya no solamente están viendo el estímulo, están probando el estímulo, están utilizando la sensación del gusto. Pueden oler la manzana, sensación olfativa, y a través de esas sensaciones va aprendiendo qué es una manzana. ¿Ok? Y después la utilización, ¿no? La tercera imagen es básicamente la utilización de todo eso, de todo ese vocabulario, ¿no? De todo lo que he ido aprendiendo, no solamente de lo que comió, sino también de lo que usa, lo que se ponen. Por experiencia, los niños van entendiendo que las camisas, los niños, las camisas van sobre los brazos, sobre nuestra espalda, no es que vayan sobre los pies, ¿no? Por experiencia, fueron aprendiendo eso, no lo aprendieron de buenas a primeras, lo aprendieron con práctica constante, básicamente lo que se le denomina ensayo y error, porque probablemente les haya pasado a ustedes, papás, que en algunos casos le dijeron, ponte el pantalón, y cogieron el pantalón y se lo empezaron a poner por los brazos. De repente inicia un modo de juego, pero en algún momento, en algunos casos, sí fue quizás por confusión, porque de repente pensaron, esto va por aquí. Pero por experiencia fueron notando, no, esto no va acá. Se lo pusieron a través de los pies, por conocimiento, por práctica. ¿Ok? Entonces, en realidad, muestra de imágenes u objetos en concreto, creo que los dos en conjunto ayudan un montón. ¿Ok? Entonces, eso lo pueden aplicar en casa. ¿Quieren que aprenda las frutas? Enseñenles frutas, que coman frutas. ¿Ok? Verduras sucede igual. Con las prendas de vestir, como el ejemplo que les di, los pueden aplicar también. Y aquí va. Lo que les mencioné hace rato, el uso de la tecnología. Yo no les puedo decir que no, pero sí hay limitaciones. ¿Y a qué me refiero con limitaciones? Les podemos enseñar que a través de la computadora podemos aprender un montón de cosas. Pero, por ejemplo, si en vez de aprender yo solamente le coloco un video durante un par de horas, el niño a nivel de lenguaje no está aprendiendo nada. Porque el lenguaje, como les mencioné, desde los 0 meses ya lo hemos hablado o se los he explicado un montón. El lenguaje se da, o el aprendizaje del lenguaje se da en interacción. Si yo le muestro un video, no es que lo está aprendiendo, no está aprendiendo un lenguaje, simplemente está escuchando, pero no lo está utilizando. Y lo importante es que lo utilice. Entonces, si no hay una interacción, el uso de la tecnología nos va a limitar. Como igual el mismo ejemplo va con el uso de la televisión. Si le ponemos la televisión durante horas, no lo va a captar. Simplemente va va a estar prendido de la televisión sin más, sin ningún tipo
utilización de comunicación. ¿Ok? Entonces, esos ejemplos son claros, ¿no? Y bajo el mismo concepto están las tablets, están los celulares, están básicamente ese tipo de dispositivos que es lo que se usa más en casa. Tablets, laptops, computadoras, televisores, celulares, se deben utilizar bajo, y yo lo recomiendo, pero bajo el seguimiento de un adulto, sea papá, sea mamá, sea alguien mayor en casa, para que utilicen la interacción. Ocurre el video, pongo el ejemplo a través de la Caperucita Roja. Ocurre la cuenta, está ocurriendo y le pregunto, ¿y qué pasó con la Caperucita? ¿Qué sucedió? ¿Qué le quitaron? ¿Verdad? ¿A dónde se fue corriendo? Le voy preguntando, estoy generando una interacción comunicativa. Y en él o ella estoy generando la intención de querer decirme algo. Entonces ahí están ganando un montón. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Eso es importantísimo. Entonces todo esto que les he explicado a nivel del uso de cuentos, la comunicación espontánea, a nivel de las canciones, de los objetos que puedan usar, comer, ¿no? Que él pueda observar, todo esto va a generar lenguaje, todo esto va a generar habla y mucho más importante, todo esto va a generar comunicación. ¿Ok? Entonces, esas son las mejores recomendaciones que les puedo brindar. Ojo, estas son recomendaciones para estimular. La estimulación del lenguaje es importante para generar un aprendizaje. Si ocurre algún tipo de interrupción en el desarrollo que les he mencionado, es necesario que haya un acompañamiento con un especialista en terapia de lenguaje, porque los tiempos son determinados. Son determinados. Hay un determinado tiempo. No es determinante, puede adquirirse, pero no se pueden demorar. No sé si lo que el niño debería aprender a los 3 años, a los 5 años todavía no lo aprendió, es necesario que haya un acompañamiento. Si lo que aprendió a los 4 años, perdón, lo que debió aprender a los 4 años, a los 6 años todavía no lo dice, es necesario que se haga. Si, por ejemplo, a los 3 años no ocurre la utilización de pequeñas frases de 2 palabras o su pronunciación es muy limitada, entonces a los 3 años es necesario ir con un terapeuta de lenguaje. Si a los 2 años el niño todavía no tiene esa intención de querer decir algo, de repente no claro, pero no tiene las ganas, ustedes no notan que hay una importante demanda de interacción en un niño de 2 años, entonces tiene que ir a orientación con un terapeuta de lenguaje, quizás no sea un tratamiento tan complicado de manejar. En algunos casos los tratamientos son cortos, con mucha orientación hacia las familias, con aprendizaje de básicamente lo que han aprendido el día de hoy. Entonces en terapia se enseña esto. Se le enseña por qué ocurren cada una de las cosas en cierta etapa de su vida. Entonces, todo, como repito, en función al desarrollo neurológico, pero sucede. Entonces, desde los 2 años, si lo que tiene que aprender a los 2 años todavía no lo dice, es necesario acudir. Al año, es cuestionable, sí, pero al año también lo que pueden recibir, como les dije hace un rato, no necesariamente buscar solución a un problema, sino simplemente por prevención. Acudir a un terapeuta del lenguaje para preguntarle, para quitarse las dudas de qué es lo que debe de decir mi niño al año, pues va a recibir la misma información que han recibido ustedes hoy día. Potencien con el canto, potencien con la lectura de cuentos, potencien comunicándose, potencien enseñándole las cosas, que pruebe los alimentos, que pruebe o que se ponga en las ropas de vestir, que los juguetes los reconozca, los colores. Entonces, en base a eso, se da la estimulación y la estimulación del lenguaje en sí. ¿Ok? A ver, avanzamos un poquito. Y aquí es necesario también comentar a través del uso de la tecnología que en realidad casi como una demanda natural por la etapa en la que vivimos, el uso de la tecnología ha sido está marcando importancia, una gran importancia, a través de lo que se denomina las teleterapias. Entonces, es importante que sepan a qué se deberían estar enfrentando, entre comillas, con una teleterapia, porque no solamente es un reto para las familias, es un reto para los terapeutas. Les comento los beneficios. Los beneficios de la terapia virtual. En la actual coyuntura, la terapia virtual nos permite mantenernos seguros en casa sin correr riesgos con nuestra salud, muy importante por el tema del COVID. Es necesario mantenernos seguros y la teleterapia nos brinda esa posibilidad. ¿Por qué? Porque ofrece también oportunidades o más oportunidades de interacción con las familias. Rompe las barreras de distancia, no hay un límite. Podemos atender familias que estén al otro lado de nuestro distrito donde vivimos, ¿verdad?
Y la orientación hacia las familias es constante. Cualquier pregunta que necesiten hacer, lo presentan y se responde instantáneamente. Las actividades que se aplican son especializadas. Son especializadas, perdón, según el usuario, diagnóstico y objetivos diarios. Les voy a poner un ejemplo claro, ¿ok? Mira, aquí van a ver a qué me refiero con actividades que se aplican de manera especializada. Aquí les voy a presentar una de las actividades que se creó para un paciente, ¿ok? Aquí van a poder ver, todas estas actividades son creadas en PowerPoint y tienen un objetivo. En este caso es fluidez. Entonces, a través de la muestra de imágenes, yo le voy preguntando qué es lo que sucede, quiénes aparecen, características de los personajes que van apareciendo y va fluyendo. Miren, un juego de ruleta. Aquí les voy comentando qué color aparece en la ruleta y mientras aparece, le pregunto también quiénes son. Entonces, aquí todas estas actividades, perdón, esas actividades que han visto, son personalizadas. Aquí pueden ver al pequeño para el pequeño que se realizaron esas actividades, le encantaron o le encantan, perdón, los Vengadores. Entonces las actividades van en función a eso, van relacionadas a eso. Entonces se hace sumamente personalizado cada una de las actividades. ¿Ok? Y básicamente eso. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí vamos dando por concluida la charla. Por favor, ¿tienen alguna consulta? Les agradecería que me la hagan llegar si tienen alguna consulta. Me dicen, ¿recomiendas alguna aplicación en particular para niños de 2 o 3 años? Personalmente, no hay una aplicación en particular. No. Para el lenguaje en sí, no lo hay. Pueden haber aplicaciones de actividades para potenciar otro tipo de conocimientos, ¿no? Pero para el lenguaje en sí, lo que les acabo de mencionar, tan simple, tan sencillo como eso. Es necesario solamente predisposición a realizar estos ejercicios, ¿no? Como el canto, el cuento, o los cuentos, perdón, las actividades que se puedan aplicar a través de una computadora, a través de un video, por ejemplo, pero siempre con un acompañamiento. Si tienen una consulta más, ahora, como pueden haberse dado cuenta, es importante la interacción constante, desde muy pequeños. A través de algo, sí, a través de algo, como les repito, como por ejemplo unos cuentos desde muy pequeños, pero lo importante es brindarles o agregarles ese chip que ya lo tienen, pero potenciar ese chip de curiosidad, esa intención de querer aprender algo, eso se lo brindamos desde muy pequeños. Tienen esa posibilidad como papás. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? A ver, ahí va la pregunta. ¿Estará bien que un niño de 3 años con dificultades de lenguaje también lleve cursos de inglés, en este caso del nido? Mira, vamos a decir, desde mi punto de vista, es ciertamente cuestionable si es que las dificultades del lenguaje son muy severas, porque de cierta forma pueden generar ciertas confusiones en el lenguaje, claro, en el castellano, en su idioma, en el idioma que deben de usar con el inglés que están aprendiendo. Si hubiera una dificultad severa del lenguaje, ese aprendizaje del inglés podría generar cierto inconveniente. No está comprobado totalmente que pueda generar un problema en sí, pero yo recomiendo que lleve paralelamente de manera una terapia de lenguaje muy importante para que pueda el niño entender cuál es su lengua principal y cuál es el lenguaje que está aprendiendo también en el colegio, que es el inglés. Entonces, si se llevan los dos a la par, creo que no deberían causarle ningún inconveniente. Pautas para los profesores. A ver, mucha paciencia. En realidad, el seguimiento escolar, desde mi punto de vista, debería empezar a ser cada vez más personalizado para que las recomendaciones vayan en función, recomendaciones en este caso, el aprendizaje de lo que vaya a llevar el niño o lo que vaya a aprender en el colegio, vayan a ritmo con lo que demanda su edad. Al igual que la comunicación, ¿no? Sé que en el colegio tienen un percentil de lo que es el lenguaje y comunicación, pero quizás los profesores no tengan mucho, no sé si decir mucho concepto, pero quizás este desarrollo que el día de hoy han aprendido ustedes
quizás los profesores no lo tengan totalmente aprendido, o quizás las novedades que ocurren durante los años a nivel de la investigación, a nivel del lenguaje, haya quedado un poquito atrás, ese conocimiento de los profesores, ¿no? Pero, sin embargo, esto es lo que debe suceder, ¿no? A los profesores se le debe dar muchas recomendaciones a nivel de cómo estimular el lenguaje, exactamente como lo que han aprendido, exactamente, ¿no? Que las estructuras de oraciones a los 3 años, a los 2 años, a los 4 años, qué es lo que debe pronunciar a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, y en función a eso, evaluar a sus estudiantes. Esa sería la recomendación principal a nivel del lenguaje. Bueno, les agradezco una vez más por haber estado presentes, por las preguntas. Muchas gracias por esa predisposición a estar acompañándome el día de hoy en todo este tiempo. Hemos tenido un tiempo largo, un tiempo amplio. Y los invito una vez más en una próxima, a una próxima charla que se les pueda brindar. ¿Ok? Sin más, me despido. Hasta luego. Por favor, aquí tienen mi página de Facebook, pueden seguirla, denle me gusta, mi página de Instagram también, denle seguir, y cualquier consulta que tengan, una consulta quizás más personalizada, pueden hacerlo en mi número, ahí lo tienen. Y en cualquiera de las redes sociales también las van a encontrar. Así que cualquier consulta que tengan, háganmela llegar, sea Facebook, sea Instagram o sea por WhatsApp. Estaré gustoso de responder sus preguntas. Ya nos estamos viendo.